Buenas noches. En este lugar maravilloso podríamos recordar muy bien a Octavio Paz. La arquitectura es un testigo insobornable de la historia. Y aquí, cada persona que tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido quiere mandar una vibración diferente de que podemos construir un mundo mejor. Este lugar se construyó como un acto de amor, de visión y de esperanza. Y cada uno de nosotros tiene una historia personal y tiene mucho para poder contribuir. Traigo una mochila porque soy un estudiante permanente de la vida. Cuando uno estudia a los demás, toca las fibras más sensibles y puede hacer pequeñas o grandes diferencias. Permítame quitarme el saco para poder interactuar de manera más directa. Sí, he sido principalmente maestro y he tenido maestros extraordinarios. Y algo que pocas personas saben es que pasé el año del primero de primaria dándole la vuelta, porque generalmente quien egresa del primero de primaria sabe leer y escribir. Aprendí a leer hasta el segundo año de primaria, porque no tenía la habilidad para poder desplegar los aprendizajes necesarios. Y en la vida siempre las primeras impresiones son las que hacen mayor diferencia. Y recuerdo que el primer letrero que leí en mi vida fue subiéndome a un camión urbano en la capital, en Guanajuato, y decía: el que persevera, alcanza. Pues hoy esa es la reflexión que quiero compartir. La educación consiste en un conjunto de conocimientos, habilidades, valores, conductas y actitudes, y mucho de ello es lo que olvidamos después de que dejamos la escuela. Y quiero reforzar el concepto de que hoy tenemos educación durante y para toda la vida. Si algo hace el ser humano desde el primero hasta el último suspiro de vida, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometerse. Eso nos hace diferentes al resto de la naturaleza. Cuando pensamos en educación, generalmente pensamos en la escuela, cuando debiéramos de pensar en la casa, en el barrio, en la colonia, en la comunidad. Es donde aprendemos valores y antivalores. ¿Qué significa educar hoy en día? Y lo que quiero subrayar, precisamente frente a ustedes, es cómo podemos utilizar modelos diferentes. Nací y crecí en Guanajuato. Soy orgullosamente mexicano y tengo un origen bicultural. Eso es como tener dos manos para hablar dos lenguas. Sin embargo, ser bicultural es como tocar el piano. Es tratar de meternos en el sudor, en el pensamiento de las personas, para ver cómo es que podemos hacer las cosas de manera trascendente. Y hoy el espacio educativo no solamente es la escuela. Por ejemplo, en pláticas, y soy abuelo orgulloso, en pláticas de abuelo, de repente le preguntan a uno: abuelo, pero si tú en tu vida no tenías de pequeño celular, ni internet, ni Google, ¿qué herramienta utilizabas? Pensar. Hoy es un lujo pensar. Hoy lo que tenemos que hacer es lograr vibrar la empatía para poder pensar y sentir como el otro, para poder construir de manera diferente.
Y educar hoy se hace en todo el espacio social. Recuerdo que uno de mis hijos, que está aquí presente, un día me dijo: papá, quiero hablar contigo. Y me pregunta: oye, papá, ¿debes ser un burro? Los papás de mis amigos ya no van a la universidad. Y tú sigues yendo a la universidad. Por favor, ya termina la universidad. Tratar de explicarle a él cómo es el proceso del aprendizaje, pues no era sencillo. En otra reflexión como padre, y a veces tenemos muchas omisiones, y uno de los papeles más importantes que tenemos en la vida es ser padres, y no hemos sido formados. Es que el hijo pregunta y nos dice: papá, ¿cuánto ganas? Y le digo: ¿por qué? Y me comenta: si yo pudiera comprarte 1 hora de tu vida, estaría plenamente satisfecho. Uno de los grandes problemas que tenemos es la cantidad y la calidad de vida que le dedicamos a los demás. El mismo Octavio Paz reflexiona en su poema de Sol que las personas cambian cuando se miran y se reconocen. Y hoy, en la cultura que tenemos, estamos tan cerca y tan lejos de los demás. ¿Cuántas veces estamos pegados a una computadora o a un teléfono celular, tan cerca y tan lejos de los demás? Cuando hoy lo que tenemos que pensar, más allá de la caja negra, más allá de la escuela, es que necesitamos tener una persona que sepa pensar, que sea creativa e innovadora, que pueda jugar con naturaleza, que pueda dialogar con los demás. Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Y que pueda también desarrollar sus propios aprendizajes. ¿Por qué tenemos tantos problemas hoy? Porque en este México maravilloso, en algún momento perdimos el alma, se nos quebraron los valores, olvidamos lo importante que es el espíritu. ¿Cuánto vale el sueño de un alumno que quiere entrar a la universidad? ¿O el de una madre, o de unos abuelos, o de los padres que quieren sacrificarse con los demás, pero no encuentran caminos de educación, de salud y de empleo para su comunidad inmediata? ¿Cuáles son los valores más importantes? Y eso es lo que tenemos que reflexionar. La verdad, el amor, la libertad, la justicia, el bien ser y el bienestar. ¿Cuánto vale la verdad en este país? ¿Cuánto vale el amor? ¿Cuánto vale la congruencia para reconocer de una buena vez que quien no vive como piensa acaba pensando como vive? La vida es como una escuela. En la escuela nos toca en ocasiones con los demás química con la persona, física con la persona, o verdaderas historias de vida. Recuerdo en una ocasión haberle entregado a una persona adulta de más de 75 años un certificado de alfabetización en Dolores Hidalgo, en la cuna de la independencia nacional. Y la persona, en su sencillez estaba su grandeza, en su humildad estaba su sabiduría. Recibe el certificado del diploma de alfabetización y me dice lo siguiente: ¿usted sabe lo que es caminar por las calles y ver figuras en letreros que no conozco? Recibir una receta médica sin saber qué es lo que dice. Tomar una moneda, entregarla y no saber cuál es su valor. Ese es el México que tenemos.
Ese es el México maravilloso que tenemos que seguir atendiendo. En una ocasión, otra señora también de mayor edad, en la parte del noreste de Guanajuato, me llama y me dice: oiga, abuelito, venga para acá. Voy. Y le pregunto: dígame. Me dice: no se confunda. Por cada aplauso es porque le van a pedir más. Hoy, ¿a quién le vamos a aplaudir? Cuando uno extiende las manos, abre el alma y el corazón. El 19 de septiembre y el 7 de septiembre, por ejemplo, tuvimos temblores en México, como los tuvimos en el 57 y en el 85. El reto que tenemos es que en México tiembla todos los días. Tiembla cuando se destroza un sueño, cuando se pierde credibilidad en una institución, cuando se falta la verdad, cuando tenemos corrupción, cuando no logramos ir más allá de la escuela para poder entender las consecuencias que tenemos. Por ejemplo, después del sismo, se cerraron las escuelas, pero se abrió la educación, porque la llevamos a las calles y se dio en la solidaridad, en el polvo, en el sudor y en las lágrimas. Aquí en esta audiencia hay personas que perdieron seres cercanos en su familia. Hay personas de nuestras familias que salieron a la calle para poder entregar lo mejor que podían tener y venían de diferentes orígenes. Y esa es la maravilla de la solidaridad, que es el rostro social del amor. Y en las Fuerzas Armadas veíamos también, y junto con la ciudadanía, que el olor lo que generaba era esperanza, que en el silencio sabíamos que esas personas, las que no íbamos a recuperar, no se sepultan, se siembran. Hay muchas lecciones en la vida que no se aprenden en la escuela. Y en esa búsqueda es donde todos somos actores. Somos alumnos y somos educadores. En ocasiones en el aula, en el mejor de los casos, el profesor es el alumno más aventajado de la clase y no siempre lo logra. Y la maravilla de todo esto es que el ser humano es único, irrepetible e insustituible. Y que ese ser humano es frágil y ese ser humano tiene muchísimas características que lo pueden hacer cada vez mejor persona. Y que como persona tiene una dimensión social y también tiene una dimensión trascendente. ¿Qué es México para nosotros? ¿Una entelequia? México es ese lugar maravilloso donde hemos recibido la historia, la cultura, la tradición de un pueblo y de una cultura que se niega a desaparecer. Pero también en el contraste, regresando a la escuela, en ocasiones encontramos que cuando la familia se levanta, ¿cuántos niños quieren ir a la escuela? Y empiezan los gritos, y tienes que ir a la escuela. Y recuerdo mis épocas como profesor. Uno de mis ejercicios más valiosos era mirar a los demás y ver si el alumno llega con satisfacción o no llega con esa expectativa de poder hacer las cosas de manera trascendente. En esa búsqueda, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental. Y ese papel pasa por preguntarnos quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero llegar. La diferencia de lo que somos
y lo que queremos ser es el tamaño de los ideales. Esa educación nos corresponde entonces a todos y se da en el sindicato, en la cooperativa, en la empresa, en la iglesia, en todo el tejido social. Y eso es lo que tenemos que reconocer todos los días. Cada día es un peso o es una esperanza. Cada día es una amenaza o es una oportunidad. Cada día es la angustia del pasado o es la angustia del futuro o es el camino para poder construir mejores condiciones. Pues hoy, frente a México y el mundo, cada uno de nosotros tiene que pasar a la báscula, tiene que verse al espejo y tiene que preguntarse si está cumpliendo el mejor papel que pueda realizar. Uno de los conceptos que a veces no aprendemos en la escuela es el de la responsabilidad social. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Y en esas búsquedas es donde a veces encontramos y a veces no lo hacemos de manera idónea. De todos los papeles que he tenido en la vida, uno de los más significativos es el tema de la educación. Soy orgulloso hijo de la escuela pública mexicana, desde la primaria hasta la universidad. Y uno de los privilegios es tocar el proyecto de vida de una persona para poder ver cómo se hacen las cosas de manera que puedan potenciarse mejor. Uno de los grandes retos de hoy es convertir la utopía en realidad. Y cada uno de nosotros carga un sueño y carga el deseo de un mundo diferente. Sé que hoy pesan mucho los problemas. Pablo Neruda decía: podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Y en la expectativa también de Galeano, del sudamericano, en este camino de buscar mejores sueños, cada uno puede encontrar tesoros para poder compartir. Y Galeano se pregunta: ¿qué es la utopía? Y en la utopía encuentra lo siguiente: ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Me vuelvo a acercar y se vuelve a alejar. Y entonces se pregunta a sí mismo: ¿para qué sirve la utopía? Y la respuesta es: para caminar. Para caminar. Nadie sabe en la vida el tamaño que tiene hasta que la vida le pide que se ponga de pie. Ese es el gran mensaje, de que somos educadores y que somos educados, y que sobre todo, en materia de valores y en materia de sacrificio, lo que necesitamos hacer son labores de todos los días. Si las ideas te hacen fuerte, los ideales te tienen que hacer invencible. Vamos a trabajar, vamos a construir un mundo diferente, en donde nadie se puede sentir excluido. Hay que escribir nuevas páginas. Y esas páginas están en el horizonte, y están en el hoy, y están en el mañana. Muchas gracias.